origen del universo, hay una teoría nueva que dice que fue una conciencia que la pensó. Qué lindo. ¡Ay, mira, gatitos! Entonces también esa distracción, ¿no? De pasar de información muy profunda y a información que distrae mucho, nos hace mantener un nivel superficial y es como si estuviésemos a nivel colectivo un poquito esquizofrénico. Entonces, cuando uno encuentra algo que puede dar cuenta del sufrimiento, uno lo que tiene que hacer es afirmarlo e ir lo más al fondo posible con eso. Llámese medicina china, llámese terapia de lo que sea, o constelaciones, o biodescodificación. Si encuentras algo que te hace sentido, no te quedes solo en la superficie. Entra, 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 porque realmente te va a sacar, eso sí te va a sacar de la zona de confort o de lo conocido, que es quizás tomar una pastilla y mantenerte siempre aplacando un síntoma sin poder resolver un dolor que realmente está ahí como una espina en el alma. Sí, yo siempre digo que no todas las terapias son para todas las personas, pero es importante que descubramos cuál es aquella que me hace sentido y en la que yo también me comprometo. En ese sentido, ¿qué compromiso me pide, por ejemplo, participar de una constelación familiar y cómo eso se engrana con mi vida? Yo, para mí la constelación familiar es algo que debería vivir todas las personas al menos una vez, para lograr entender de qué se trata, porque es muy difícil como de explicarlo, ¿no? De hacerlo entender en forma verbal. Hay muchas ideas, como hablamos con Guillermo, y hablar de constelaciones es muy bonito y hace mucho sentido, o ver una serie también, pero en definitiva lo que importa es lo que pasa con el cuerpo, porque la constelación familiar es una terapia física, y creo que la bio también. Es tener conciencia de qué pasa aquí con mi cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo corazón cerrado, en realidad no solo tengo el corazón cerrado, tengo todo cerrado, no quiero sentir porque me dolió. Entonces, puedo escuchar a Guillermo hablando y puedo decir qué bonito lo que dice, hay que abrir el corazón, hay que sentir más, hay que tal y tal cosa, pero no lo estoy incorporando, no estoy consciente de qué pasa con mis piernas, qué pasa con mi pecho. Cuando uno le pregunta a una persona sobre su cuerpo, que me explique cómo se siente, dice que está bien, y está bien es como decir no te quiero contar. Pero en realidad está desconectado. Eso es lo que notamos, porque la persona que siente, uno le puede preguntar cómo está tu pecho y en el pecho se sienten cosas. O lo tengo oprimido, o siento que late el corazón, o se siente una expansión hacia arriba. Entonces esas descripciones hace entender que la persona está conectada con su cuerpo. Y de ahí se puede realizar un trabajo. Eso es lo que se necesita para hacer una constelación familiar al menos. Que la persona logre ponerse en posición de contacto aquí y ahora, que esté presente y que se olvide un poco del futuro y del pasado y que me pueda relatar qué está pasando acá para poder lograr hacer una entrevista. Si se logra hacer una entrevista, está apto para constelar y se puede hacer un trabajo muy bonito. Pero hay muchas personas que no logran hacer contacto. Y sobre todo yo creo que muchos hombres, a los que invito acá que se animen, que prueben, que no les vamos a pegar, no, hasta ahora no le hemos pegado a ninguno, pero hay como es como que hay una resistencia de los hombres a abrir esos campos, ¿no? Porque son campos donde hay veces que abro el corazón, pero también empieza a doler. Cuando uno ve a un hombre como muy rígido, así, que no cree, incrédulo de todo, dice esas cosas no sirve y pone cara así como de serio, yo lo que me pregunto es, ¿qué dolor tiene? ¿Qué dolor enorme tiene adentro que no quiere abrirse? Porque a la hora de abrirse también lo que sucede es que empieza uno como a ingresar a ese dolor y necesita alguna guía, algún tipo de guía para contener, para que no sea como una dosis muy grande y lo saque de la terapia, digamos, ¿no? Porque es muy fácil. Si un terapeuta no sabe manejar como esas medicinas, que es como una dosificación, igual que un remedio, yo estoy con una persona que tiene un dolor y se lo voy abriendo de a poquito, no pongo todo arriba de la mesa porque se me va a ir corriendo, eso es normal, sino como que saber cuándo y cómo. Y de ahí se puede hacer una hermosa terapia, tanto en constelaciones como terapia individual o biodescodificación. Yo creo que se unen ahí en eso, ¿no? Que son distintos métodos, pero que apuntan a trabajar con el sistema de la persona, ¿verdad? No solo con él, con su sistema como yo cuerpo, sino con su familia, su lugar donde vive, como llaman los chinos, el medio ambiente, ¿no? El medio donde estoy, porque yo estoy viviendo acá y no es solo yo, tengo vecinos, tengo familiares, me alimento de ciertas plantas, hay un clima que también hace bueno, que enferme o que sane, ¿no? Todo eso tiene que ver y hay que verlo en una terapia holística sería, ¿no? Como son estas terapias.
Sí, lo importante también de la disposición de quien participa de la constelación, porque probablemente vaya por alguna dolencia o por algo que vive y que no entiende por qué lo vive, pero debo ir consciente a participar de la constelación porque, claro, está quien constela y quienes acompañan también en el proceso de constelación. Uno no siempre, ¿cómo se determina si voy a constelar o no? Y mira, básicamente todo el mundo puede constelar. Ya. Tiene que pasar la entrevista. La constelación tiene tres formas de sanación o tres formas terapéuticas. La primera es la entrevista, que la entrevista tiene un potencial incluso mayor que la constelación. Entonces yo en la entrevista hablo con la persona, intento tener un lenguaje que se llama complementario, tengo que hacer que la persona conteste a mis preguntas porque es similar a entrar a un bosque, ¿no? Yo conozco el bosque y tú vas a entrar conmigo al bosque, pero yo tengo que cerciorarme que tú me vas a hacer caso, porque hay lugares peligrosos, yo puedo decirte aquí no entres, aquí no vayas, aquí no mires. Porque si la persona no me obedece, si no podemos establecer ese diálogo complementario, por ahí se me va a ir a un lugar donde no vamos a poder salir ninguno de los dos y vamos a quedar como empantanados en un dolor. Entonces, la entrevista es muy importante. Hay veces, hay videos donde Hellinger resolvía todo en una simple entrevista, con mucho éxito y lograba una sanación increíble. Después está la parte donde los participantes, ¿verdad? Que no van a constelar, sino que van a representar, están disponibles para ayudar a quien constela. A veces trabajan un montón. Y, por ejemplo, se da en la dinámica que en una constelación hay 5 personas levantan la mano para constelar. Hay uno que le toca representar 2, 3, 4 veces y ya hizo su trabajo ahí, ya no quiere más, ya vio. Representó a un padre que abandonó, representó a un hijo abandonado, representó a una madre que tuvo su hijo sin el apoyo de su marido, por ejemplo. Entonces, al representar varios roles, ya como que completa lo que tenía que ver hasta ese momento, no necesita abrir un nuevo campo de constelación. Y después está el tercero, la tercera forma, es el que hace la constelación, ¿verdad? El que pide la constelación para él. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué el terapeuta en sí no necesita la constelación? Yo estoy hablando con él en la entrevista me tomo un tiempo para que él me vaya contando, y lo que resulta ahí es que yo puedo identificar patrones. Dentro de lo que me está contando, me va dando pautas que son iguales en diferentes contextos. Y sigo la entrevista hasta tener una hipótesis. Cuando tengo la hipótesis, yo en realidad ya sé lo que está pasando. Se lo podría decir, pero si se lo digo, no le va a entrar. Es como cualquier persona, un amigo que te da un consejo y uno lo escucha y ya el otro día se olvidó. Entonces, ¿qué hago? Necesito a los representantes para que le muestre al que está constelando cómo es la realidad, cómo se mueven y cómo es la dinámica entre sus sistemas. Y ahí esa imagen es una imagen que no se olvida la persona, ya nunca más se olvida de lo que vio. La imagen es lo que sana, en definitiva, pero no es la única forma de sanar, ¿no? La representación o la constelación no es la única. O sea, me hace estar consciente, la dinámica me hace estar consciente, porque tú dices, puede ser en la conversación o esa entrevista previa que se tiene, puedo ser parte de la constelación, digamos, como un elemento, por así decirlo, digamos, de esta dinámica familiar, o puedo ser yo el protagonista de esa constelación y me queda como un mapeo, que en realidad si vuelvo a vivir alguna situación voy a hacer el clic y voy a volver a eso que viví y que me hizo tener conciencia. Sí, exacto. Digamos que la constelación, el campo funciona por resonancia. Mm. Ahí se ve, y es lo que los terapeutas tenemos que estar entrenados en abrir, un campo de resonancia donde el grupo sea una unidad. Si no se logra eso, la constelación es como un juego. Básicamente, cualquier persona puede abrir una constelación. Si yo te explico el mecanismo, tú lo puedes hacer y vas a ver que igual funciona. El tema es, ¿sana eso que estoy mostrando? ¿Ayuda o no ayuda? Ah, perfecto. Le muestro para dónde, porque en realidad tiene un objetivo. ¿Logro que la persona mire el objetivo? ¿O lo que va a pasar es que la persona se va a quedar otra vez repitiendo las mismas cosas para no cambiar? Entonces, ¿qué sucede? Yo constelé 3 o 4 veces nomás en mi vida. Y estuve 7 años de representante, ayudando a mis compañeros de estudio, ayudando a mis colegas. Y como es por resonancia, yo cuando voy a representar, por ejemplo, el papá de alguien, yo siento lo que le pasa a ese papá. Y eso es lo mágico de la constelación. Siento lo que le pasa, siento su dolor, siento su llanto, siento sus ganas de irme. Por ejemplo, si estoy cansado no me puedo sostener sobre mis pies y caigo. Entonces todo eso a mí me está dando un aprendizaje constante. Y después de mucho tiempo
que por ejemplo para eso no hay limitaciones. Yo puedo representar en todas las constelaciones y no me perjudica, por ejemplo. Puedo hacerlo y no tengo ningún problema. Incluso voy aprendiendo. O sea, como uno va aprendiendo de la vida, de lo que los problemas de los otros se aprende también. Y eso sirve mucho sobre todo para los terapeutas. Porque después sé qué sucede en determinada dinámica, sé qué sucede si el papá está ausente, qué pasa cuando hay un familiar muy querido muerto en la familia, como que lo siento en el cuerpo y eso ya no se me olvida. Ahora, por ejemplo, para las constelaciones familiares, cuando uno constela, cuando uno va a constelar, a hacer su propio trabajo, tiene ciertas limitantes de cantidad de veces y tiempo, ¿verdad? Porque puede ser mucha información. Entonces, la idea es que haga una constelación que vea y se encamine hacia los cambios de su vida. Y ahí se puede decir que esa constelación fue buena. Ah, perfecto. No así que pueda cancelar cada vez, digamos, y ser la protagonista. Tengo que más o menos entender y comprender qué me pasó, como canalizar esa Claro. cantidad de energía y de información dando vuelta. Sí, lleva un proceso. Después que veo tal cosa, bueno, veo lo emergente que le llama, me gusta esa palabra, Ujú. porque hay una problemática y no tiene salida. Pero hay algo que nadie contó, que nunca habló, y eso emerge como debajo de la alfombra en la constelación. Y eso que emerge es la solución del problema, o es un dato que estaba faltando, es como una pieza de un rompecabezas que no la teníamos y ahora la tenemos. Entonces cuando la persona ve todo ese mapeo, es como un mapa, lo ve, lleva un tiempo de asimilar eso para lograr hacer los cambios, que por ahí para uno pueden ser 2 meses, un mes, algunos lo hacen muy rápido y otros demoran un año. Eso es particular para cada persona. Perfecto. A mí me gustaría explicarle un Ujú. poco a la gente qué se quiere decir cuando se dice resonancia, ¿no? Ujú. Porque a veces son términos que sí, pero no están bien anudados a la imagen mental de qué es lo que estamos queriendo decir. Sí, como que pensamos en la caja de resonancia como lo que tenemos ahí el concepto Sí, primario. sin embargo, tiene mucho de la física, ¿sí? No me acuerdo muy bien cómo se llama el científico que demostró con un arco de violín y una placa de metal y le puso arena. Entonces él tocaba con el arco de violín la placa de metal y la hacía vibrar, Ese es Pitágoras. ¿sí? Y si la hacía vibrar en la, se armaba como un mandala con 4 puntas. Pero si la hacía vibrar un poco más alto, en una nota más alta, se formaba un mandala con 6 puntas. Y a medida que iba haciendo con un arco de violín cada vez más agudo, más complejo era el entramado que se armaba. Y eso búsquenlo, está en YouTube los videos, ¿eh? No es una locura, es una cosa física. Cuanto más alto es el sonido que hace vibrar la placa, más complejo es el patrón que se forma. Pero lo interesante es que se forma un patrón. No es un caos. Tú haces vibrar con el arco de violín la placa y se forma un mandala, se forma una figura geométrica. Quiere decir que el sonido resuena con el metal y forma una figura geométrica y el polvo que está encima se ajusta. Bueno, lo mismo pasa con la vibración de nuestras emanaciones psicoemocionales, inconscientes. ¿Te ha pasado que llega una persona a tu casa y genera caos? Llega una persona a tu casa y de repente se cae un vidrio, el perro ladra, se rompe una cosa, se abre una puerta, entra un pájaro, cada vez pueden ser más fenómenos. O hay otras personas que llegan y es como que todo se calma. Los niños estaban peleando y llegó alguien y de repente los niños dejaron de pelear. O al revés, te encuentras con una persona en la calle y te saludas y 2 perros en la plaza se empiezan a agarrar y uno quiere matar al otro. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay resonancias, es como que se juntan distintos elementos que van vibrando de cierta manera y producen un factor resonante, todos suenan igual y forman un patrón. Este patrón que se forma, esto es lo que vemos en las constelaciones y que el consultante pone en movimiento cuando habla de su tema. Entonces las personas que están ahí, el que representa al papá, el que representa a la mamá, etcétera, el gato que justo se metió, todos están resonando alrededor de la problemática que esta persona trae consigo sin darse cuenta, como si fuese un aroma, pero no, es una vibración, es un poco más sutil. Y se forma ese fenómeno. Entonces lo primero que se hace ahí es ver, mira, parece que hay alguien hace mucho tiempo, durante muchas generaciones, que nadie lo mira, que está excluido. Mira, hay otro que es un niño que creció, pero sigue poniéndose en un rol que no le corresponde. Y tú estás mirando a ese niño y por eso tú te estás cargando. Y qué casualidad que a ti sientes como que tu trapecio y tus músculos siempre están pesados y siempre sientes que estás cargando de los demás.
Y en tu vida es siempre el mismo guión. Te haces cargo de tu hermana, te haces cargo de los hijos de otro, te haces cargo de los problemas de tu papá, te haces cargo de esto, de esto, de esto. Te sobrecargas, ¿sí? Y qué casualidad que te llamas Pilar encima. ¿No? Pilar. Entonces, y además te llamas Pilar. Entonces, hay un montón de elementos que se configuran en la constelación que nos deja ver. Y luego aparece la solución. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Porque claro, yo puedo verlo, pero no puedo quedar ahí. No, ¿cuál es la solución? Bueno, hay una puesta en movimiento. Es aquí cuando en las constelaciones se mueven cosas, ¿sí? O en la terapia de la vida igual. También se pone en movimiento, como con la Gestalt, se usa como esa herramienta, por ejemplo, o la hipnosis. Digo lo que no dije, hago lo que nunca hice. Hago una puesta en movimiento, algo distinto. Y eso distinto es lo que queda impregnado en mí. Y esa imagen de la que hablaba Leo es la que queda en mi mente. Y luego mañana, cuando vuelva a aparecer mi hermana pidiéndome que me haga cargo de sus hijos y yo tenga la posibilidad de decir sí, como hago siempre, y luego me duele el hombro, y ahí me doy cuenta y digo, no. Y siento culpa. Bueno, pero ya es algo distinto. Ahora siento culpa, pero antes era dolor de espalda. Claro. Bien, entonces ahora, bueno, ¿cómo gestiono la culpa? Ya, es un proceso. Entonces ya me doy cuenta que no es una varita mágica, pero es un proceso que me puede sacar de una fibromialgia, por ejemplo. O una tendinosis, una tendinitis, una artritis. Uh-huh. Claro, bueno, yo había dicho de Pitágoras porque fue como el principio de resonancia, él como que lo descubrió jugando con una cuerda. Tocaba una cuerda y veía que vibraban determinadas cosas y después como que armó un sistema de notas musicales donde él tocaba y sonaban los instrumentos que tenían la misma nota. Y eso pasa. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo el problema que tengo es que mi papá no estuvo en mi niñez. Entonces dice, bueno, elijamos a un representante para tu papá. O sea, quien está constelando elige una persona que resuena con eso. Esa era mi pregunta, si quien constela, el consultante, elegía a quién iba a representar a su papá. Como que dentro de ese proceso así como, me parece que esa persona es correcta. Claro, se pide sobre todo que elijan así sin pensar mucho, que hagan así, diga, bueno, porque como es por resonancia, la mente... me resuena, pum, rápido. Claro, que los mire a todos y elija uno. En general elige el que resuena. En general te digo que muchas veces, muchísimas veces. Y la persona que se presta para representar de papá también vive una experiencia increíble, porque esa terapia le está resonando a él también. Está viendo cosas, está como viendo a su hijo representado por otro. Por eso yo eso lo valoro muchísimo. A mí eso me ha ayudado mucho y he hecho muchas terapias donde me ha sacado de problemas, ¿no? Hacer el papel de tal persona, como que me dispongo a ser un actor de teatro sin saber de teatro, pero dejando llevar mi cuerpo por los movimientos, simplemente. Como que te hace estar, por ejemplo, participar de la constelación, no siendo el consultante, sino que siendo parte también de este staff, como, entre comillas, de actores o de quienes van a representar, decías tú, hace que yo pueda ver puntos ciegos, por ejemplo, de mi vida, porque claro, quizás yo no voy con una duda o con un planteamiento como va el consultante, que va con algo planteado, digamos, claro. Pero la situación que se representó pudo hacer canalizar algo que yo no estaba viendo, ese punto ciego del que estaba dudando, por ejemplo. Sí. Ya, perfecto. Muchas veces. ¿Y cómo se mezcla ahí, o por ejemplo la actividad que van a tener este sábado con la biodescodificación? Porque claro, tú decías ahí la fibromialgia, cómo se va esta sobrecarga o la artritis, digamos, con esta sobrecarga, y que muchas veces la persona no tiene la conciencia de cómo se generó esa emoción inicialmente, que después se convirtió en una patología, como lo dice la medicina china, y como lo plantea la biodescodificación y tantas otras medicinas y terapias. Pero la persona... ¿va consciente de aquello o ustedes cómo lo trabajan entre la constelación y la biodescodificación, por ejemplo? Bueno, primero una frase antigua, ¿no? Que dice, si tienes un mal, en vez de odiarlo, considéralo tu maestro. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Tiene que ser así, ¿no? Porque si no, yo lucho contra la enfermedad. Y en el mejor de los casos se encuentra una solución, cuando digo en lo denso me refiero a la materia, con un medicamento, con algún tipo de tratamiento que neutraliza el síntoma. ¿Sí? Listo. Pero como te digo, si hay un conflicto detrás profundo, el síntoma reaparece por otro lado. ¿Okay? Es decir, no solucioné el problema, solamente cambié una parte. El problema soy yo, ¿no? Si yo nunca le echo agua al auto,
¿sí? El auto se queda sin agua, se quema el radiador. En el mejor de los casos, no se me quemó el motor, cambio el radiador, le echa agua al mecánico y vuelvo a andar hasta que un día vuelvo a quemar otro radiador porque nunca le echo agua al auto. Bueno. Entonces yo tengo que aprender que tengo que echarle agua. Y ahí algo cambia. ¿Bien? Bueno, entonces, primero tengo que considerar mi maestro. Primero. Segundo, esto no quiere decir que yo no tengo que hacer tratamientos. No, o sea, siempre me duele la cabeza. Bueno, está bien, tómate una pastilla para que se te quite el dolor y luego pregúntate, ¿a qué hora siempre te duele la cabeza? ¿Después de qué siempre te duele la cabeza? Cuando estás en qué estrés siempre te duele la cabeza. Para que, sí, no puedo pensar con dolor de cabeza, me tomo la pastilla, pero luego pienso, ¿cuál es el patrón constante que me lleva a mi dolor de cabeza? Ah, es algo mío. Quizás sobrepienso, quizás siempre me preocupo, quizás me pongo a solucionar con mi cabeza los problemas de otro, etc. Entonces, primero eso. Tengo que considerar mi mal, mi maestro. Ahora, ¿cómo se unen con las constelaciones? Bueno, primero porque usamos herramientas similares. Lo sistémico, ¿no? Es decir, yo no soy solamente el problema, ¿sí? Hay un montón de otros problemas que están en la psique familiar, el inconsciente familiar o el arma familiar, y yo soy parte de un engranaje en eso. Pero sí yo puedo hacer movimientos. Hemos tenido talleres donde venía una chica a trabajar justamente el tema de sobrecargar y sostener a los hermanos, y en el momento en que ella libera, drena su resentir, es decir, esa emoción que estaba atrapada, dice lo que nunca dijo, frente a una persona que estaba haciendo de su hermana y le dice, basta, no quiero más, ya no te aguanto más, hazte cargo de tu vida, hazte cargo de tus hijos, Ay, se siente súper liberada, va al baño. Y cuando vuelve al baño dice, disculpen, tengo que decir algo, que me acaba de mandar un mensaje a mi hermana pidiéndome plata. O sea, en el momento que ella estaba haciendo la liberación, la hermana a 600 kilómetros, le voy a pedir plata. Se le ocurre pedirle plata y no le pedía plata hace un par de meses, no es que todos los días se le pedía. ¿Por qué sucede esto? Porque la hermana lo siente. ¿Y cómo lo siente si está a 600 kilómetros? Porque existe una psique familiar. Nos conectan, estamos conectados en la nube, con frecuencia, con resonancia, con cablecitos invisibles, pero estamos conectados con los miembros de nuestro clan y nuestra familia. Lo que me pasa a mí, le pasa a mi mamá. Nuestra mamá nos piensa y nosotros le escribimos para saber cómo está. Eso es natural, ¿sí? Bien. Entonces usamos herramientas similares. Usamos lo sistémico, usamos lo hipnótico, porque tiene un alto componente hipnótico, tanto las constelaciones, esa imagen que se produce ahí, hablarle a un representante que no es esa persona, pero a la vez, en el momento que él dice, yo soy tu papá, él no es mi papá, puede ser hasta una mujer diciéndolo, no importa, yo veo a mi papá, en ese momento entro en hipnosis, inmediatamente me toma, y cuando hablo, le hablo a mi papá, y algo se mueve, y de alguna manera mi papá también lo escucha, aunque esté a 1000 kilómetros. Entonces, usamos lo sistémico, usamos lo hipnótico y vamos al mismo principio. Es decir, todo lo que llega al cuerpo, primero fue un pensamiento. Fue un pensamiento. Un pensamiento unido a una emoción, se formó una creencia, se formó un comando energético. ¿Qué es un comando energético? Es pensamiento con emoción y articulado en una frase y una imagen. Por ejemplo, una niña que va a abrazar a su papá y el papá llega borracho con olor a alcohol y la empuja y le dice, sale de acá que me quiero acostar. Y la niña que iba con amor recibió un golpe y cayó al suelo. Ve la imagen del papá, borracho, siente el olor, siente rabia, siente frustración, siente pena al mismo tiempo y se dice a sí misma, nunca más te voy a amar. Y luego, el inconsciente, como lo puntual se generaliza, todos los hombres son como mi papá. No voy a amar a ningún hombre. ¿Sí? Entonces, vamos con las mismas bases. Vamos buscando las mismas memorias, los mismos eventos puntuales, las mismas dinámicas que se nos olvidaron y que a la luz de la resonancia surgen y las ponemos en movimiento. Decimos lo no dicho, hacemos lo no hecho y luego nos queda en lo cognitivo, en el darme cuenta, qué sí me conviene hacer, qué ya no me conviene hacer. Porque si yo me voy de una terapia, de una constelación, de una bio o de cualquier otra terapia, entendiéndolo todo, pero después sigo haciendo lo mismo, es como el mecánico que me dijo, recuerda que le tienes que echar agua, sí, y no le echo. ¿Sí? Ahí ya viene la responsabilidad, que es la clave para que termine de moverse lo que se tiene que mover y llegue a una sanación.
Buen punto. Sí, pensaba a propósito de del dolor de cabeza, porque claro, frecuentemente uno escucha que la persona pasa de un paracetamol a un ibuprofeno y va subiendo, cefalmina y todo, Migratán, y todos esos medicamentos que van increciendo y después ninguno de esos le hace efecto porque claro, va el síntoma, pero la emoción sigue anclada ahí y se puede ir a otro síntoma cuando cubro ese, y ahí vamos en esa dinámica de quedarnos en la zona de confort y no dar ese salto y generar el cambio. ¿Le parece si vamos a una breve pausa comercial? Hoy profundizamos en las constelaciones familiares y la biodescodificación junto a los terapeutas Guillermo Castaño y Leonardo Alacini. Una pausa y ya volvemos. En RSB, esto es Sanamente. En la mañana, tarde o en la noche, 24 horas con grandes canciones, artistas espectaculares. Somos RSB 96.7, transmitiendo para toda la región, cada día más cerca de ti. De día o de noche, 24 horas de música ininterrumpida. Somos RSB, cada día más cerca de ti. Los mejores éxitos los escuchas en el 96.7. Somos RSB, cada día más cerca de ti. A cada instante, en todo momento, somos RSB, cada día más cerca de ti. 96.7 en La Serena y Coquimbo. RSB, cada día más cerca de ti. Porque queremos estar más cerca de ti. Te acompañamos con la mejor programación musical. Somos RSB. Canciones inolvidables, voces que cautivan. Somos RSB 96.7. Cada día más cerca de ti. Escúchanos en www.radiosanbartolomé.cl. Somos RSB, cada día más cerca de ti. Musical, noticiosa y deportiva. Somos RSB, cada día más cerca de ti. En la mañana, tarde o en la noche, 24 horas con grandes canciones, artistas espectaculares. Somos RSB 96.7, transmitiendo para toda la región, cada día más cerca de ti. De día o de noche, 24 horas de música ininterrumpida. Somos RSB, cada día más cerca de ti. Los mejores éxitos los escuchas en el 96.7. Somos RSB, cada día más cerca de ti. A cada instante, en todo momento, somos RSB, cada día más cerca de ti. 96.7 en La Serena y Coquimbo. RSB, cada día más cerca de ti. Porque queremos estar más cerca de ti. Te acompañamos con la mejor programación musical. Somos RSB. Canciones inolvidables, voces que cautivan. Somos RSB 96.7. Cada día más cerca de ti. Escúchanos en www.radiosanbartolomé.cl. Somos RSB, cada día más cerca de ti. Musical, noticiosa y deportiva. Somos RSB, cada día más cerca de ti. En la mañana, tarde o en la noche, 24 horas con grandes canciones, artistas espectaculares. Somos RSB 96.7, transmitiendo para toda la región, cada día más cerca de ti. De día o de noche, 24 horas de música ininterrumpida. Somos RSB, cada día más cerca de ti. Los mejores éxitos los escuchas en el 96.7. Somos RSB, cada día más cerca de ti. A cada instante, en todo momento, somos RSB, cada día más cerca de ti. 96.7 en La Serena y Coquimbo. RSB, cada día más cerca de ti.
porque queremos estar más cerca de ti. Te acompañamos con la mejor programación musical. Somos RSB. Canciones inolvidables, voces que cautivan. Somos RSB 96.7. Cada día más cerca de ti. Escúchanos en www.radiosanbartolomé.cl. Somos RSB. Cada día más cerca de ti. Musical, noticiosa y deportiva. Somos RSB. Cada día más cerca de ti. En la mañana, tarde o en la noche, 24 horas con grandes canciones, artistas espectaculares. Somos RSB 96.7, transmitiendo para toda la región, cada día más cerca de ti. De día o de noche, 24 horas de música ininterrumpida. Somos RSB, cada día más cerca de ti. Los mejores éxitos los escuchas en el 96.7. Somos RSB, cada día más cerca de ti. A cada instante, en todo momento, somos RSB, cada día más cerca de ti. 96.7 en La Serena y Coquimbo. RSB, cada día más cerca de ti. Porque queremos estar más cerca de ti. Te acompañamos con la mejor programación musical. Somos RSB. Canciones inolvidables, voces que cautivan. Somos RSB 96.7. Cada día más cerca de ti. Escúchanos en www.radiosanbartolomé.cl. Somos RSB. Cada día más cerca de ti. Musical, noticiosa y deportiva. Somos RSB. Cada día más cerca de ti. En la mañana, tarde o en la noche, 24 horas con grandes canciones, artistas espectaculares. Somos RSB 96.7, transmitiendo para toda la región, cada día más cerca de ti. De día o de noche, 24 horas de música ininterrumpida. Somos RSB, cada día más cerca de ti. Los mejores éxitos los escuchas en el 96.7. Somos RSB, cada día más cerca de ti. A cada instante, en todo momento, somos RSB, cada día más cerca de ti. 96.7 en La Serena y Coquimbo. RSB, cada día más cerca de ti. Porque queremos estar más cerca de ti. Te acompañamos con la mejor programación musical. Somos RSB. Canciones inolvidables, voces que cautivan. Somos RSB 96.7. Cada día más cerca de ti. Escúchanos en www.radiosanbartolomé.cl. Somos RSB. 16 horas con 43 minutos. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles 1 de febrero. Hoy profundizando en las constelaciones familiares y la biodescodificación, cómo se unen también estas terapias, junto a los terapeutas Guillermo Castaño y Leonardo Alassini. Interesante lo que vamos profundizando, así que si tienen algunas consultas también nos las pueden hacer al WhatsApp o a nuestra transmisión por el fanpage de Sanamente. Pero lo conversábamos también en el receso publicitario, Guillermo, respecto de cómo generar este cambio de estructuras, porque claro, yo vengo viviendo, ya sea en mi vida personal, laboral, digamos, mi diario vivir tiene cierta estructura. Cómo generar ese cambio, digamos, y dar, como a veces uno dice, me encanta hablar del salto cuántico, como hablan los penalistas, como del salto cuántico también, y poder generar ese cambio, porque claro, muchas personas se quedan en la zona de confort, porque voy a la terapia, constelo, me dicen, mira, se me abre este camino, veo esa ventanita que no estaba viendo, pero prefiero quedarme ahí y seguir quizás con esos medicamentos que debo ingerir a diarios para calmar esa dolencia, en el caso que estábamos hablando de la fibromialgia o de la artritis, y no generar el cambio, ir a esa zona que quizás hoy día está oscura, pero que la puedo iluminar y generar el cambio. Pero mi estructura me dice y me deja anclado a esa zona de confort. ¿Cómo generar ese cambio?
Bueno, aquí lo vamos a ir respondiendo por partes, Ya, ¿no? vamos, Con porque Leo, sí. voy a empezar con una parte y él se va a ir más hacia al dolor puntual, pero hablemos de una estructura y bueno, cada cual tiene que empezar a identificar primero su estructura, ¿no? Porque si yo no sé en qué estructura habito, esto es la realidad. El mundo es así, ¿sí? Es decir, en el mundo hay que sacarse la chucha. Esa es una ley. Me digo así, ya está. Yo no me estoy observando a mí mismo que estoy dentro de una estructura de sacrificio por los demás. ¿Sí? Entonces, en el momento de que yo ya empiezo a entrar en un proceso terapéutico, se me refleja, y dolorosamente, porque no me gusta ver, es como una herida a mi yo, el darme cuenta de que lo que yo creía no era lo que es, sino que era algo en que yo aprendí nomás. Bueno, pues si tengo la valentía de encontrarme con mi propia estructura, lo primero que me voy a dar cuenta es dónde habito. ¿Sí? ¿Dónde habito? Entonces, muy probablemente se me armó en los primeros 7 años de vida, por un clan que ya venía así, en una estructura que es similar a vivir en una casa sin ventanas y sin puertas. Entonces digo, bueno, tiene una función útil esta estructura. Lo segundo que tengo que descubrir, ¿cuál es su función útil? ¿Para qué fue hecha? La función útil es protegerme del viento, protegerme de las inclemencias del clima, la lluvia y los ladrones y los posibles depredadores. Buenísimo. Pero tiene sus costos. ¿Cuáles son los costos? Bueno, no veo la luz del sol, no hablo con gente, no puedo correr libre por el campo, etc. Bien. Este no ver la luz del sol, no poder hablar con gente, no poder correr libre por el campo, es una frustración que ya me pone en movimiento para ir a terapia. ¿Sí? Es decir, yo estoy cansado de estos dolores, o estoy cansado de arreglar los problemas de los demás. Bueno, estoy cansado de no poder ver la luz del sol y escucho que afuera juegan y gritan y están todos felices. Bien. Entonces yo ya quiero salir de la estructura. Ya me di cuenta que tengo una estructura, ya me di cuenta para qué fue hecha esta estructura, que me la fue transmitida para protegerme de alguna manera. Y tercero, tengo deseo de algo diferente y no sé cómo. Vamos bien. Ahí ya empieza. Luego tengo que ir de a poco. Porque este salto cuántico es también un facilismo, ¿no? Salto cuántico, da el salto cuántico, ¿no? Pero sí, lo que es fácil de decir es difícil de hacer. Yo digo, ama a todos como a ti mismo. Qué fácil de decir. Difícil de hacer, ¿no? Sobre todo cuando tenés que amar al político, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, bueno. Entonces, es fácil de decir, pero ¿qué es un salto cuántico? No es un salto cuántico, es un proceso orgánico. Ahí te creo más. ¿Qué vamos a empezar haciendo? Mira, vamos a picar acá, vamos a agarrar, y vamos a abrir una ventanita. ¿Te da miedo que entre un tigre? No te preocupes, le vamos a poner rejas. Pero ya tienes un poquito de sol que entra. Claro. Entonces, y corre el aire. Y ya puedes ver a los niños jugar afuera. Ya es un paso. ¿Te gustaría abrir otra ventana? Sí, listo, abrimos otra. Y así vamos orgánicamente, dándonos cuenta, haciendo pequeños movimientos, en la dirección de que en algún momento aspiramos a vivir en carpa. Aspiramos a poder estar en carpa y poder estar en paz, sin miedo a la lluvia, sin miedo a los depredadores, sin miedo a que nos roben, y levantarnos así en el medio del bosque y salir a correr con los demás. Vamos hacia allá, pero de a poco. Después ya le quito las rejas, después pongo un ventanal, después paso un ratito afuera en el jardín, vuelvo a entrar. Así. Eso sí lo creo, ese proceso terapéutico sí lo creo. ¿Y cómo se logra? Sí, necesito una constelación o un par de constelaciones para ver en qué estructura estoy, para qué fue hecha, qué estaba solucionando, tengo que estar en contacto conmigo, qué es lo que deseo, sí. Hay una puesta en movimiento, abro la ventanita, pero también después necesito un acompañamiento terapéutico, que eso es lo que no hacen muchos consteladores, o casi ninguno, y que nosotros hacemos una propuesta, no solamente constelamos, sino que también te acompañamos terapéuticamente después de la constelación en un proceso orgánico, ¿sí? Porque no queremos arrancarte la casa de una y que te quedes, perdón la palabra, en pelotas, porque ¿qué hago? Te hago más problema que solución. No, te queremos enseñar a de a poco aprender a en algún momento vivir en una carpa. Claro, porque pequeños movimientos igualmente generan un gran movimiento en algún minuto, que digamos que es cambiar todo lo que yo siento que es necesario cambiar. Pero hay gente que con la ansiedad y con esta rapidez con la que vivimos hoy día quiere que el cambio empiece mañana, digamos, y los cambios no se generan así. Tiene que ser paulatino para que yo también pueda ir asimilando y sea parte también de mi dinámica. Exacto, si el tipo vivió toda su vida dentro de una casa sin luz y sin ventanas, y yo lo saco y lo meto en una carpa, ¿qué le va a pasar? Va a entrar en crisis, va a colapsar, ¿sí?
El sol va a dañar su piel, es demasiada luz, no puede, ¿sí? Es demasiada angustia. Entonces no, tiene que ser transicional. Por eso, mala praxis de algunos consteladores es que los remueven demasiado. Y lo dejan a la buena de Dios, ¿no? Después, anda, procesalo y es como darle, yo hago la metáfora, ¿no? Darle que tome medio litro de ayahuasca, que se le mueva la vida entera y después anda y procesalo. Anda el otro día a trabajar a la oficina y fíjate cómo anudas eso a la realidad, a tu realidad. Y quedar con esa sensación de estar parado en medio de la nada. Eso. Buen punto. Exacto. Lo que sucede a veces también es que con respecto a las lealtades invisibles es muy duro verlo, ¿no? Es muy duro ver cuando como estamos siendo leal a un sistema y no nos dimos cuenta. Caímos y no nos dimos cuenta en la trampa. Vamos a hablar un poquito del dolor. El dolor en principio no nos gusta a los terapeutas, pero es como el motivo de consulta principal. Sáquenme este dolor. Yo lo que quiero es que me saquen este dolor, no me deja dormir, sáquenmelo. Pero a nosotros nos gusta un poquito más hablar de síntomas. Y el síntoma como mensajero. El síntoma siempre trae un mensaje que hay que descubrir. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de algo bien simple y cotidiano, que es el dolor de cabeza femenino, ¿no? que tiene mucho de lealtad hacia las mujeres del clan, que eso se origina para poner un límite entre la mujer y el hombre. Digamos que antes el hombre era cuando él quería y como quería. Claro. Y no había derecho a discusión. Estamos hablando de 2 o 3 generaciones para atrás, en momentos que han sido muy duros. La mujer ha pasado mal, eso lo sabemos. Pero ¿qué sucede? Hoy por hoy no es tan así, la cosa está cambiando y vamos en vías de acomodar la cosa, pero por lealtad a estas mujeres, cuando el contacto entre el hombre y la mujer es demasiado para la mujer, surge un dolor de cabeza como forma de lealtad. Y no es necesario, porque ahora tenemos más herramientas, podemos hablarlo, podemos decirle, bueno, ¿qué sucede en la constelación? ¿Por qué la constelación? Básicamente la constelación se muestran figuras que se mueven una con respecto a la otra. Si yo, por ejemplo, pongo a la mujer y al hombre así, muy cerquita, y pueden estar así los representantes, lo que significa que hay un contacto íntimo y está bien. Pero si uno se me da vuelta, significa que ese contacto es mucho para mí, ¿no? Lo mismo puedo hacerlo con él o contigo. Nos ponemos muy cerca y tú me dices, no, acá es mucho, me pongo de perfil. Y eso es válido y eso hoy se puede conversar. Pero como antes no se podía conversar, venía el síntoma. A decir, bueno, acá pongo, este es el límite. Y eso se fue como comunicando hacia adelante, se fue transmitiendo hasta que llegamos hoy a un síntoma que es general, es para todos. Es como que globalmente tenemos un síntoma para regular la distancia entre el hombre y la mujer, cuando en realidad lo podemos arreglar de otra manera. Y como eso hay muchas otras lealtades que nos traen síntomas, por ejemplo la fibromialgia, ¿no? ¿Qué es la fibromialgia? Empezamos con la persona con dolor, no tiene solución médica, pero tampoco tiene un diagnóstico claro. A veces los mandan al psicólogo, pero a la persona le duele todo el cuerpo, y eso es verdad, no lo está inventando. Entonces, si empezamos a caminar una generación para atrás, nos encontramos con una mamá que sufrió mucho, pero no se hizo cargo de su dolor. Lo que hizo fue decir, estamos en guerra, por ejemplo, no hay tiempo de sentir. Entonces cierro mi corazón, pero cierro todos mis sentires y salgo para adelante. Ahora hay que sobrevivir. Como pueden haber sido nuestros abuelos en épocas de guerra, en las migraciones, ¿verdad? Dijeron, bueno, esto es muy duro, pero yo voy corriendo y me tiro un barco porque ahí veo mi destino. Pero dejo de sentir. Con el tiempo, después formo una familia y cuesta abrir ese sentir. Entonces, ¿qué hace? Un hijo mira porque los hijos se entienden. Dice Hellinger que los hijos y los perros saben todo lo que está pasando. Entonces el hijo mira, el niño mira y ve que mi padre no siente, pero tiene mucho dolor. Entonces yo asumo ese dolor. Porque los niños tenemos como un arquetipo de superhéroe que creemos que podemos salvar a nuestros mayores. Y no podemos, no nos dio Dios esa capacidad. Pero sí como que asumimos a veces un dolor que no es una enfermedad, es solamente un síntoma, por lealtad invisible o por lealtad a nuestro clan. Ese es un ejemplo que es muy recurrente. Hoy se nos hace cortito el tiempo, ya estamos casi cerrando. Vamos a tener que hacer constelaciones familiares y descodificación 2 para seguir profundizando. Y antes de terminar, que cuenten acerca de la actividad que tienen este día sábado en Alto Balsol, ahí para aprovechar de hacer el cierre. Bueno, este sábado, a las 11 hasta las 18 horas aproximadamente, vamos a tener un taller doble. Vamos a aprender de biodescodificación. Es decir, primero, cómo de un pensamiento o de una emoción puedo llegar a un síntoma. Primero, cómo sucede. Y luego, qué hacer para poder neutralizar en el camino entre el pensamiento y la emoción para que no llegue a ser síntoma.
Sí, vamos a aprender a un protocolo de emergencia para evitar biologizar, para evitar sintomatizar y que se transforme en enfermedad lo que es en este momento de repente una discusión terrible. Para que no me llegue una amigdalitis, o que no me dé un herpes, o que no termine vomitando, por ejemplo, o que no me quede una tortícolis, lo que sea. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Cómo me puedo llevar a la presencia, darle salida a esa emoción, resignificar lo que pasó y evitarme síntomas? ¿Sí? Entonces es un preventivo de enfermedad. Y después vamos a compartir un almuerzo comunitario, cada uno va a traer sus cositas ricas, vamos a hacer una mesa, nos vamos a hermanar, a conocer. Y en la segunda parte ya vamos a trabajar con constelaciones familiares puras y vamos a estar ahí trabajando en grupo y sanando nuestros dolores del alma. Entonces, si la gente quiere inscribirse, todavía quedan algunos cupos. Bueno, no sé si eso aparece en pantalla o lo podemos decir. O el Instagram, para que des el Instagram. Puede ser para que la gente lo... @desarrollo_humano. Ya, ¿Sí? El nombre de la escuela. Entonces, escriben a Desarrollo Humano y nuestra asistente les da todo el proceso de inscripción. Si vienen de La Serena, vienen personas de Serena, así que si no tienen vehículo no hay problema, se pueden juntar con otros que estén subiendo, lo organizamos ahí en un grupo de WhatsApp y pueden venir todos. Maravilloso. Todos. Esta es la primera instancia que van a hacer ahora en febrero, después se viene una segunda instancia, ¿cierto? Viene una segunda instancia en Cochihuas. Ah, perfecto. Si no me equivoco, 18. El 18 en Cochihuas también. Sí. ¿Cómo se dio esta dinámica de trabajar juntos? Porque ustedes se conocían, sí, yo los conocí hace rato a ustedes dos, pero ustedes se conocían de antes. Sí, de hace muchos años. ¿El Valle los conquistó o se conocían de...? El Valle. El Valle. Sí. Juntó un uruguayo y un argentino en el medio de la plaza de Montegrande que se pusieron a conversar, a tocar quena, a hablar de los misterios de la vida y bueno, yo en ese momento, él se estaba formando en constelación, yo me estaba formando en biodescodificación y hablábamos. Y teníamos ideas y él me decía, ya algún día trabajaremos juntos, ya algún día trabajaremos juntos. Y bueno, ya estamos trabajando, ya hemos hecho varios trabajos juntos y bueno, y siempre es muy nutritivo combinar nuestros saberes al servicio de las personas. Sí, claro, cuando estamos estudiando es como que tenemos una herramienta nueva y parecemos como mono con revólver y queremos aplicarla. Entonces nadie nos escucha, nadie nos pesca porque dice, ¿qué está hablando este loco? Y él fue el único que me escuchó. Entonces como que ahí... Y que entendió lo que estabas diciendo, claro, así a priori. Pasábamos tardes conversando del tema. Maravilloso. Que estén muy bien Guillermo Castaño, Leonardo Alacini, que les vaya Gracias. muy bien. Siempre las puertas abiertas, por supuesto, de Sanamente para profundizar en estos temas. Felices de estar aquí siempre. Mucho éxito el día sábado. Muchas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana a contar de las 16 horas en una nueva edición de Sanamente en esta temporada 2023. Que estén muy bien. Chau, chau.